Eres mi fortaleza y mi vida y tú. La asociación Un Sí por la Vida organizó 2 conferencias en la Casa de la Cultura con las que pretendía realizar un acercamiento a la leucemia y concienciar sobre esta enfermedad. Otra actividad más de esta entidad alaurina que no para de preparar eventos para concienciar y luchar contra el cáncer. Tú eres la luz que guía mi camino y tú, quien llena los vacíos de mi alma y tú, en quien yo pongo mi destino y mi vida hoy y tú eres mi luz. Hoy me levanté. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento por cedernos la Casa de la Cultura para esta conferencia. Ante todo, permitirme saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Paqui Bonilla, consejera de Bienestar Social y Salud. Carmen Breccia, consejera de Educación. Nos acompaña también saludar a las asociaciones que nos acompañan y a todos los que estáis aquí hoy. Es un verdadero placer y un auténtico privilegio tener entre nosotras a nuestras doctoras María Jesús Pascual y Macarena Ortiz. Os agradecemos muy sinceramente que hayáis accedido a venir a darnos una charla aquí en nuestro pueblo, Alhaurín el Grande. Serán 2 charlas, la leucemia aguda, lo que hoy sabemos por la doctora Ortiz, y a continuación la doctora Pascual, el trasplante de médula, el más desconocido de los trasplantes. Voy a presentar ahora a la doctora Macarena Ortiz. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga desde 1989, con la clasificación de sobresaliente cum laude. Fue premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Málaga. Realizó prácticas de posgraduación en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario y posteriormente obtuvo una beca de 1 año de duración en Múnich, Alemania. A su regreso de Alemania inició la formación de especialidad en hematología y hemoterapia en el Hospital Regional de Málaga, que finalizó en 1996. Trabajó como médico adjunto en el Hospital Virgen de la Victoria y posteriormente en el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Málaga hasta 2007. Ya en esta época comenzó a interesarse por el trasplante de progenitores, concretamente la obtención y procesamiento de la sangre del cordón umbilical para su posterior uso como fuente de trasplante. Desde 2007 hasta la actualidad es médico adjunto del Servicio de Hematología del Hospital Carlos Sayas y ha recibido premios de la Asociación Andaluza de Hematología en temas como factores de riesgo por la enfermedad contra USP en el trasplante de médula ósea en 1994, estudios psicotogénicos en la leucemia linfosflática aguda en adultos en 1996. Dentro de sus actividades científicas e investigadoras, figura como autora en publicaciones científicas de revistas. Ha sido coautora de varios libros, tanto en trasplante como en medicina transfusional, y ha participado en numerosas reuniones científicas y congresos, tanto en ámbito regional, nacional como internacional. Ha sido vocal de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia y ha pertenecido al comité organizador de varias reuniones científicas, a la Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, al Congreso de la Asociación Española de Bancos de Tejido. En cuanto a la docencia, ha participado en cursos para el Servicio Andaluz de Salud, formación para técnicos especialistas en laboratorio para la Sociedad Española de Transfusiones Sanguíneas y en la actualidad colabora como profesora en la Facultad de Medicina de Málaga. Y también es mi doctora, que estoy muy orgulloso de ello. Bueno, pues ya no tengo que presentarme porque Fuensanta lo ha dicho todo, está clarísimo. Lo único que sí quería daros las gracias por habernos invitado a esta preciosa reunión y, bueno, a la Asociación Un Sí por la Vida, que en el último año ha trabajado en Alhaurín el Grande haciendo una labor encomiable. Entonces, no queremos hacer unas charlas demasiado largas, van a ser breves. Lo que sí es que si alguien tiene duda o hablamos a lo mejor en un lenguaje poco accesible para vosotros, nos preguntéis todo, no hay ningún problema.
Si queréis, pues al final de la charla, o si queréis interrumpir, eso como más os guste. Bueno, el tema que os voy a explicar es la leucemia aguda, hablaremos de ella, concretamente pues lo que hoy sabemos. Es bastante amplio, pero creo que va a ser interesante, porque es una enfermedad desconocida, pero cuando se escucha en muchos medios de comunicación, pues las personas la confunden, ¿no? y se hacen un poco de lío. Pero yo os voy a explicar dentro de lo que sabemos y de cómo funciona la enfermedad y cómo podemos también pues, diagnosticarla y cómo podemos tratarla. Bien, es un tipo de cáncer de la sangre, como eso sí es bastante conocido, ¿no? Y comienza en la médula ósea. ¿Y la médula ósea qué es? Bueno, pues como veis aquí, ¿no? Es un hueso y dentro del hueso hay una zona que se llama la médula roja, dentro del tejido del hueso, y ahí se producen las células que van por la sangre. Es la fábrica de la sangre. La fábrica de la sangre está en el centro del hueso, que mucha gente pues, no lo sabe, y se llama justamente pues, la médula ósea. Entonces, vosotros diréis, bueno, ¿y cuáles son las células fundamentales que hay en la sangre y, por tanto, en la médula ósea, que, como hemos dicho, es la fábrica? Bueno, pues hay 3 clases de células principales, los glóbulos blancos, que los veis aquí, cómo son y cómo se ven al microscopio óptico. Los glóbulos blancos combaten las infecciones, o sea, sin estas células nosotros no podemos hacer frente a los procesos infecciosos, ¿vale? Luego están los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno por toda la sangre y por tanto nos dan energía. Sin oxígeno no puede funcionar ningún tejido. Y por fin las plaquetas, que son unas células que detienen las hemorragias. Las hemorragias son los sangrados, colaboran en el proceso de detección de cualquier hemorragia o sangrado que tengamos. ¿Cuál es la definición de leucemia? Pues leucemia significa literalmente sangre blanca, y es justamente por esto, porque las células que malignizan en la leucemia son los glóbulos blancos, que os lo he contado previamente. Y también se llaman estos glóbulos blancos que veis aquí, bueno, si os acordáis de la serie de televisión del hombre, de Érase una vez el hombre, pues los glóbulos blancos iban con los glóbulos rojos y eran los policías de la sangre, ¿no? ¿Los veis aquí? Pues, y siempre saludaban a todos. Bueno, pues estos glóbulos blancos o leucocitos son las células que en un momento determinado malignizan y producen la leucemia. Entonces, ¿qué es la leucemia en términos científicos? Pues es un aumento incontrolable, nosotros no podemos pararlo, de este número de glóbulos blancos, pero que son inmaduros, que son imperfectos, que están mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son cancerígenos. Y entonces, al ser cancerígenos, impiden que se produzcan el resto de las células buenas de la sangre, como hemos dicho, ¿no? Los glóbulos rojos, las plaquetas. ¿Y qué pasa? Que si no tenemos glóbulos rojos, no tenemos plaquetas, no tenemos glóbulos blancos sanos, entonces aparecen síntomas que para nuestro organismo pueden ser potencialmente mortales, y ahí es donde se inicia la leucemia. ¿Qué pasa? Que aunque se inicie en la médula ósea o fábrica de la sangre, como directamente estas células van a la sangre, pues pasan por todo el torrente sanguíneo y las tenemos en todo el cuerpo. Al final las tenemos en todo el cuerpo. Pueden viajar al cerebro, pueden viajar a otras partes del cuerpo y se podrían incluso acantonar ahí. ¿Por qué son leucemias agudas? Que mucha gente las confunde con las crónicas. Pues por 2 cosas. Primero, porque la velocidad de producción y de multiplicación de estas células es enorme, enorme. Y además porque las células que proliferan son células muy inmaduras, células como en su fase bebé, digamos. Y claro, estas células tienen gran capacidad de multiplicarse y producen una leucemia de unas características malignas muy elevadas. En el caso de las leucemias crónicas, que las hay, las habréis escuchado, las células que se malignizan son mucho más viejas y, por tanto, cuando nosotros tenemos una leucemia crónica da la cara muchísimo más tarde que una aguda y normalmente no funciona tan rápido, ¿no? el proceso de la leucemia. La leucemia aguda, desde que se instaura hasta que nosotros vemos a un paciente, normalmente han pasado menos de 2 meses. Dice, no, es que yo hace 3 años tuve... No, la leucemia aguda es un proceso que aparece y al mes o por ahí aproximadamente está dando la cara.
¿Cuáles son las causas de la leucemia? Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué se produce? Porque unas personas que estaban absolutamente normales de pronto tienen leucemia. Bueno, la mayoría de los casos no está aclarada, no sabemos por qué se produce la leucemia. Es muy difícil que el médico pueda decir, pues mira, ha sido por esto o ha sido por otra cosa. Se cree que hay algunas cosas que pudieran predisponer, ¿no? Como algunos químicos, como el tipo benceno, o algunos quimioterápicos, gente que ha recibido quimioterapia previa o radiación previa, gente que tiene problemas genéticos, no todos, sino algunos concretos, o también personas pues, que en un momento determinado tienen un proceso de inmunosupresión a muy largo plazo o tienen alguna enfermedad de la sangre previa, ¿no? Esto también puede conllevar a que aparezca una leucemia aguda. Clásicamente hay dos tipos de leucemias, porque agudas, estamos hablando solo de las agudas, porque hay dos tipos de policías de la sangre, los glóbulos rojos, como he nombrado, y los linfocitos. Bueno, pues puede haber dos leucemias, la linfoblástica, que la habréis escuchado alguna vez, o la mieloblástica. Bueno, si no la habéis escuchado, yo ahora las voy a explicar. Son importantes las dos porque, aunque las dos pueden afectar a niños y adultos, habitualmente la mieloblástica es de adultos y la linfoblástica es de niños, y no se comportan exactamente igual. La leucemia mieloblástica o mieloide aguda pues afecta principalmente a adultos. Normalmente en la médula ósea se producen unas células que son los padres de los glóbulos blancos, como se llama, que se llaman mieloblastos, por eso es mieloblástica. Es un nombre muy científico, muy médico, pero es interesante porque a veces nos puede llevar a confusión. Entonces, esta célula que se llama mieloblasto, en vez de madurar y en vez de convertirse en un leucocito, en un glóbulo blanco normal y corriente, pues se queda en esta fase de mieloblasto, enloquecido totalmente, invade la médula ósea. Aunque es una enfermedad de adultos, en algunos niños se puede observar, pero es raro verla en niños. Representa casi el 40% de toda la leucemia en el mundo occidental, esta leucemia mieloblástica aguda o LMA, mucha gente la conoce por sus siglas. Y en nuestro país se estima que hay una incidencia de 15 nuevos casos por millón de habitantes, o sea, relativamente rara, porque de 1 millón de personas le va a dar a 15, pues es poca cosa, no hay que asustarse. La mediana de edad es de 64 años, porque hemos visto que se da generalmente en adultos. Aquí os he puesto, bueno, pues para que veáis cómo sería una célula inmadura, un mieloblasto de estos. Veis que son unas células bastante grandes y que, bueno, lo de medio rosita es el núcleo y lo de fuera más clarito se llama citoplasma. Y son muy grandes, ¿no? Esto es como se ve al microscopio óptico. Tú ves, una leucemia solo la puedes diagnosticar si miras la sangre por el microscopio o la médula ósea por el microscopio. Antes no, solo con ver el análisis, hombre, te puedes mosquear, pero no puedes decir a nadie que tiene una leucemia, ni muchísimo menos. Hay que verlo por el microscopio. Bien, este sería la célula leucémica maligna y si os acordáis, pues este es lo que yo os he puesto antes, un leucocito normal. ¿Veis la diferencia? Un leucocito normal, pues ya es distinto, este va por la sangre con su núcleo bien partido y este no, este es como bueno, muy malo para nosotros verlo así, es verlo muy malo. El otro tipo de leucemia que os quería hablar que afecta a niños normalmente es la linfoblástica, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que madura, lo que se expande de una manera increíble? Unas células que se llaman linfocitos. También son células de las defensas, también son células de las defensas. Aquí esta fotito también de Eras una vez el cuerpo humano. Pero son unas células de las defensas que no atacan, pueden atacar o directamente a los agentes externos o también pueden producir anticuerpos, que son sustancias que nos defienden contra virus, por ejemplo, contra bacterias, contra agentes que atacan al organismo. Entonces, los linfocitos son distintos a los leucocitos, a los glóbulos blancos de la leucemia mieloblástica, pero en esencia hacen lo mismo. Cuando son inmaduros, crecen, se multiplican, invaden la médula ósea, impiden la producción de otras células y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que impiden que nosotros podamos tener unas funciones en la sangre normales, ¿no? Como que detener las hemorragias o como poder luchar contra las infecciones.
Bien, la linfoblástica, la leucemia linfoblástica aguda, como os he contado antes, lo que sí es verdad que afecta más bien a gente joven y a niños. Es la leucemia de los niños por excelencia. En los adultos también aparece, suele aparecer más en hombres que en mujeres y suele aparecer en adultos jóvenes. La incidencia de esta leucemia es de 30 nuevos casos por millón de habitantes. Es un poquito más común que la otra. ¿Por qué? Porque los niños cuentan aquí y en los niños pues hay bastantes leucemias linfoblásticas agudas. Bueno, pues aquí también os he puesto otras fotos de cómo se vería una leucemia linfoblástica aguda por el microscopio y vosotros me podréis preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo que alguien en un momento determinado pueda tener una leucemia o cómo se diagnostica una leucemia? Bueno, pues lo primero es por análisis de sangre. Nosotros hacemos un análisis de sangre y en los análisis de sangre puede aparecer tres cosas. Por tener una anemia solo no vas a tener una leucemia, eso está clarísimo. La mayoría de las anemias son por falta de hierro, por falta de vitamina. El problema es cuando aparecen juntas tres cosas, como bajada de los glóbulos blancos, bajada de las plaquetas y bajada de los glóbulos rojos, que es la anemia. La anemia es la bajada de los glóbulos rojos. La bajada de las plaquetas es la trombocitopenia y la bajada de los glóbulos blancos es la neutropenia. Esas tres cosas juntas, una persona que no tiene esas células en la sangre, nosotros ya pues no nos gusta. Y entonces la sangre hay que analizarla por el microscopio y además hay que hacer una prueba especial que se llama un aspirado de médula ósea. Hay que ir directamente a la fábrica de la sangre, hay que sacar de allí el producto para ver si esas células madres en la médula ósea están enfermas. ¿Y qué manifestaciones clínicas? O sea, la persona, ¿de qué vendría quejándose a nuestra consulta? Una persona con una enfermedad así. Bueno, en primer lugar, una persona que está cansada, una persona que no tiene fuerzas para nada porque tiene una anemia tremenda, que normalmente ha perdido peso, tiene fiebre todos los días, ha tenido varias infecciones y sobre todo, como no tiene plaquetas, la hemorragia y no se detienen, con lo cual aparece con sangrados por varios sitios, sangrados en la piel, sangrados en encías y todo esto son síntomas que nos deben hacer pensar estoy enfermo, que no tiene por qué ser una leucemia, pero hay que ir al médico cuando uno tiene, pues, por ejemplo, hemorragias incontrolables o infecciones de repetición o fiebre diaria. ¿Cuál es el tratamiento habitual de las leucemias? Porque claro, lo que sí es verdad que tenemos que instaurar un tratamiento muy rápido para intentar curar esta enfermedad, porque se puede curar. Eso es algo muy importante para vosotros y los que trabajáis en la asociación Un Sí por la Vida, que siempre estáis queriendo que todo el mundo tenga optimismo y todo el mundo luche contra las enfermedades malignas. Pues efectivamente se puede curar y eso es lo que hay que transmitir. Bien, utilizamos medicamentos para destruir las células cancerosas que son muy conocidos porque es la famosa quimioterapia. Hay que dar quimioterapia a altas dosis. En este proceso de dar quimioterapia también se destruyen células normales, por tanto, al destruir células normales necesitamos otros soportes, como necesitamos poner antibióticos a los pacientes que han recibido quimioterapia, necesitamos hacerle transfusiones, por eso son tan importantes las donaciones de sangre, porque nosotros cuando tenemos un paciente al que le estamos poniendo quimioterapia tenemos que darle un soporte y tenemos que transfundirle hematíes, tenemos que transfundir plaquetas y tenemos que transfundir plasma. Esto no se saca de una farmacia, esto se saca solamente de gente que dona sangre y así nosotros podemos extraer estos productos. Os lo he puesto aquí arriba, ¿veis? Estos son cómo quedaría después de donar sangre. Nosotros partimos la sangre en trocitos y estos serían glóbulos rojos, estos serían plaquetas para poder poner a un paciente pues, con quimio y esto sería plasma, que también a veces hay que utilizarlo. Y aparte de la quimioterapia, bueno, ¿qué quimioterapia usamos? Eso es muy variado, porque depende del subtipo de la enfermedad. Os he explicado los dos grupos fundamentales, la mieloblástica y la linfoblástica, pero dentro de estos grupos hay otros más concretos que también cambian el pronóstico de la enfermedad. Entonces, es importante tener en cuenta este subtipo de la enfermedad. Hay que saber también la edad.
No es lo mismo un niño, no lo vamos a tratar igual que un adulto. Son distintos. Los niños tienen una capacidad de reacción pues, muy superior a los adultos y bueno, se tratan de una manera distinta, ¿no? Y también hay que tener el estado general del paciente, porque un paciente mayor a partir de una edad, 65 años, que un paciente frágil, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, pues a lo mejor no podemos darle la quimioterapia a las dosis tan elevadas que a uno joven porque le vamos a provocar un mal mayor, ¿no? Entonces, el objetivo principal es conseguir una cosa que alguna gente, cuando viene a la consulta, yo le digo, mira qué bien, estás en remisión completa, y me pregunta, ¿y esto qué es? Bueno, una remisión, que no es lo mismo que una curación, es que nosotros no vemos las células malas, ni en sangre ni en la médula. Entonces, ¿qué hacemos? Pues damos unas terapias de inducción con esta quimioterapia intravenosa muy fuerte y luego tenemos que consolidar. No vale solo con una quimioterapia inicial. La mayoría de las leucemias hay que consolidarlas y eso es así porque las células leucémicas residuales que pudieran quedar en el organismo podrían comenzar otra vez a reproducirse y uno podría recaer de la leucemia. Por eso, a veces, cuando nos damos la quimio pensamos, hemos acabado. No, en la leucemia aguda no, hay que seguir dando otros tratamientos. Que habitualmente, y depende del pronóstico, si son leucemias de bajo riesgo, pues a lo mejor con dar otra quimioterapia o dos más es suficiente, pero en las leucemias de alto riesgo, por ejemplo, pues una de las consolidaciones fundamentales es el trasplante de médula ósea, que como sabéis, y sobre todo para la leucemia aguda, tiene que ser suele ser de otra persona, se llama trasplante halogénico o bien de un donante familiar o de un altruista, pero este tema que es muy interesante porque el trasplante supone en muchas ocasiones la curación definitiva de la leucemia, lo contará mi compañera doctora Pascual. Y bueno, pues simplemente eso os quería comentar sobre las leucemias agudas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Está en la foto de nuestro equipo, de unos cuantos de nuestro equipo. Y me alegro muchísimo de haber compartido estos minutillos con vosotros aquí en Alhaurín. Ahora también voy a presentar a la doctora María Jesús Pascual, que ya nos va a hablar del trasplante de médula ósea. Es malagueña de nacimiento y sentimiento. Quiso ser médico desde muy joven. Estudió en la Facultad de Medicina y Cirugía de Málaga, donde se licenció en 1989. En 1991 comenzó a trabajar en la especialidad de hematología y hemoterapia en el Hospital Carlos Haya, como médico residente. Finalizó en 1994. Tras un mes de trabajo en la línea, volvió a ser contratada en el servicio de hematología del Hospital Carlos Haya, donde continúa trabajando hasta la fecha actual. Ha pertenecido como vocal a la Asociación Andaluza de Hematología. Ha sido tutora de residente del Hospital Carlos Haya. Colabora en la Facultad de Medicina de Málaga como profesora asociada y pertenece a la Comisión de Farmacia del Hospital Carlos Haya. Desde los comienzos de la especialidad, dirigió sus actividades al trasplante de médula ósea. En 1994 recibió 2 premios de la Asociación Andaluza de Hematología. En 1996 recibe un premio de la Asociación Española contra el Cáncer por su trabajo relacionado con la leucemia y el trasplante de médula ósea. Ha impulsado proyectos y protocolos de tratamiento en trasplante, desde la modalidad de sangre de cordón umbilical, trasplante de donante no emparentado y finalmente el trasplante aproidéntico. Este último, en el Hospital de Málaga, es uno de los 3 hospitales con más actividades a nivel nacional. Este trasplante fue el que mi hermana me donó a mí. Y gracias a ella, a mi doctora, hoy puedo estar aquí. Recibiendo premios en comunicación científica en congresos de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia en el año 2014. En su producción de investigadora colaboró en otros hospitales a nivel nacional y proyectos de investigación. Además, es autora de numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales y también en mi doctora. Y hoy no han dudado ninguna de las dos cuando las hemos invitado desde un CIPO en la Vida unido contra el cáncer en venir
a dar nuestra conferencia. De modo que adelante, María Jesús. Gracias, Santi. Gracias a la organización de esta bonita velada. La verdad es que sí, que no hemos dudado ni la doctora Macarena ni yo en venir, porque es una cosa que nos agrada y siempre no es habitual que lo hagamos en gente de pueblo, gente que no son científicos. Normalmente estamos acostumbrados a hablar entre compañeros y colegas y aquí viene muy bien, porque quizás resolvemos alguna duda o quizás cuando yo termine pues resulta que tenéis más de las que traíais, pero bueno, al final podéis hacer las preguntas que queráis, obviamente, ¿eh? El título se llama así por lo que es claro y obvio, y es que si preguntamos qué entiende usted por trasplante de médula ósea, yo creo que, no sé si aquí la mayoría, pero bastante proporción de personas piensan que es algo que se hace rajando por detrás. Eso es que le rajan a uno y le meten la médula de otro. Y vienen los pacientes con miedo a la consulta o los familiares preguntando ¿dónde es la operación? ¿Dónde le rajan? Esto no es una exageración, esto es cierto. O es el trasplante ese que se cambia el tuétano de un hueso por el de otro, que también lo he oído. Todo esto no es inventado, esto es directo, de la calle. O es ese tipo de trasplante en el que he oído por ahí en la radio o en la tele o en el periódico que sale ese niño y los padres van buscando un donante. Eso lo veis hasta ayer o hasta hoy. Seguro que ha habido una noticia recientemente. Yo lo que quiero decir ahora, me adelanto un poquito al resto de las charlas, es que la gente que va buscando en los medios un donante, no sé por qué lo hacen realmente, porque en ningún centro, creo yo, de España, y desde luego en el nuestro tampoco, un paciente se queda sin donante. El hospital es capaz de encontrárselo. Hoy en día, a lo mejor quizás hace 15 o 20 años no, pero hoy en día sí. Buscar uno movilizando a la población de esta manera no ayuda mucho. Y luego explicaré un poquito por qué. Ahora la pregunta es más difícil. ¿Qué entiende usted por trasplante hematopoyético? Esto ya es lo que pone en nuestra consulta. Este cartelito pone así. Claro, y la gente que pasa, yo voy a explicaros. Hemato viene de la sangre y poyético, producción. Es muy claro. Quien sabe la raíz griega, pues bueno, sabe el significado. Pero quien no lo sabe, como una abuelita que pasó por delante un día en la consulta y yo la vi, la señora iba... ¿Usted qué trasplanta? Y ahí me quedo, ¿no? Empieza por P. Y entonces yo le dije, no señora, aquí esto no se hace, ¿no? Pero hasta esto, hasta esto. Vamos a intentar contestar estas preguntas, en qué consiste el trasplante, quién es el paciente, quién es el donante, cómo se hace y qué complicaciones. Así, pero muy rápido, para no cansaros. A ver si ahora lo pasamos. Primero, antes de todo, ver la diferencia entre dos tipos de trasplantes. Tenemos el trasplante autólogo, en el que la misma persona dona su sangre, porque antiguamente se hacía directamente del hueso, sacando la médula, la misma persona dona su sangre para él mismo. Y el trasplante alogénico, que es donde el receptor es diferente al del donante. Santi es el ejemplo aquí. Bueno, es un paciente en el que un donante, compatible o no, le dona. Casi todo lo que me voy a extender ahora en este ratito es referente al trasplante alogénico, el de otra persona. El trasplante autólogo es simplemente una intensificación, una quimioterapia más altas dosis, es como un examen final dentro de una evaluación de un curso, ¿no? Pero no es realmente el trasplante en sí. El trasplante en sí, el que viene de otra persona, que se llama trasplante alogénico. Y es simplemente, suena muy fácil, sustituimos la médula enferma por una sana. Suena rápido, suena sencillo, pero es el más complejo, y lo digo aquí, de todos los trasplantes que hay hoy. Un riñón, un corazón o incluso un pulmón son más fáciles de trasplantar y de seguir que un trasplante de médula ósea. Es el más complejo. La suerte que tenemos nosotros con el trasplante es que, como ha dicho la doctora Macarena, mi compañera, dice, la leucemia se trata con quimioterapia. Perfecto. Pero es que cuando hacemos el trasplante, las células que les metemos a los pacientes, le infundimos del donante, son células que funcionan como una quimioterapia viva. Y esas células no se pueden sacar del cuerpo ya nunca más. Han quedado ahí y ahí funcionan siempre. Y siempre están luchando o, digamos, en pie porque no aparezca ninguna sola célula de esos blastitos que haya dicho tan simpáticos, que no aparezca ninguno. Entonces tenemos esa suerte. Y encima esas células que se transfunden o que se trasplantan son capaces de regenerar médula sana nueva, todo el tipo de células que se producen en la médula, que son muchas. ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, en la médula ósea, directamente en el hueso, las podemos encontrar en la sangre
la sacamos por los brazos, o la podemos encontrar también en el cordón umbilical de la placenta que se tira a toda mujer que pare, tiramos la placenta y el cordón. La sangre del cordón también tiene células madre. ¿Dónde podemos encontrar ese producto? El donante puede ser uno en la familia o alguien que nada tenga que ver con el paciente, que ni lo conozca. De hecho, está prohibido que lo conozcan en los primeros 2 años de la donación, cuando son no relacionados o extranjeros, ¿no? Y luego, la compatibilidad, que eso también suena mucho. ¡Oye, es compatible al 100%! Si no al 100%, bueno, eso la gente le suena, ¿no?, eso de la compatibilidad. Hay una cosa que se llama HLA, y esto ya es inmunología y línea dura, yo creo que para la mayoría de los que estáis aquí, pero eso equivale a decir como cada uno de nosotros tenemos un código de barras que son proteínas de nuestras células, y ese código es único, cada uno tenemos uno solo. Nadie en el mundo lo tiene igual, pero sí, en la superficie podemos parecernos a alguien, en concreto de nuestra familia o en concreto de una persona, pues que digo yo, en Brasil, ¿no?, por ejemplo. Podemos hacer trasplantes de uno que sea igual o otro de que no sea igual, ¿eh? Ya lo vemos. Entonces lo explicamos un poquito. El trasplante de médula, ¿cómo lo sacamos? El donante está dormido, con anestesia general. También se puede hacer con anestesia epidural y bueno, por punciones múltiples, con un solo agujerito por cada lado de la cadera, aquí detrás, no hace falta ni puntos, ¿eh? Sacamos el producto que necesitamos, habitualmente una media de 1 litro, 1,2 litros de líquido medular. El donante no desfallece, el donante le transfundimos su propia sangre que antes ha donado para que el hombre, bueno, pues que esté bien, el hombre o la mujer, que hay de todo, y recupera la médula en el mismo momento que se está sacando, no se queda sin poder andar. De hecho, el preoperatorio, el operatorio y el ingreso total es un día en el hospital. Ingresa una noche, al día siguiente se extrae y esa misma tarde o a la noche o al día siguiente se va. Y no tienen un posoperatorio importante. Podemos sacar de la sangre, que ese se puso de moda pues a principios de los 90, ese tipo de trasplante. En la sangre no las hay, esas células tan fáciles, no se ven, no está como en la fábrica. En la fábrica hay muchas, pero fuera no están, no han salido. ¿Cómo las sacamos? Pues poniendo unas inyecciones al donante. 4 días, estimula la inyección, la salida de las células del hueso a la sangre, y cuando ya sabemos que al 4º o 5º día están todas allí, lo conectamos a una máquina, veis en la imagen, que es como una máquina de diálisis o de donación. Si alguno es donante de sangre, en el centro regional son parecidas. Aquí no necesitamos anestesia, ni necesitamos sacar sangre para luego ponérsela, ni necesitamos ingresar al donante, ni nada de nada, y es mucho más rápido que el otro. Y bueno, y finalmente la placenta y la sangre de cordón. Es la forma más fácil de donar, porque no se entera nadie. Bueno, se entera la matrona que tiene que sacar la sangre, la que le toca hacerlo, pero realmente no supone ningún esfuerzo a la madre, ni al ginecólogo, ni a nadie allí. Quiero decir que en el Centro Regional de Málaga es el banco de sangre de cordón, quizá uno de los 2 primeros en España y de los primeros en Europa, en cuanto a número, y eso es gracias a la población que está bastante concienciada. ¿Qué pacientes son los candidatos a recibir todas estas cositas? Bueno, a ver si... Todo paciente que tenga entre 0, por lo menos digo los límites de edad de nuestro hospital. A lo mejor quizás vamos a otro hospital en Andalucía o en España y nos dicen no, nada más que trasplantamos hasta los 60 o solamente trasplantamos hasta los 65, nos quedamos en los 55. Nuestro hospital ya desde hace tiempo, desde hace unos poquitos años, ya llevamos por 70. Desde un bebé se puede trasplantar en el hospital materno-infantil hasta un adulto de 70 años. Y me apuro a decir que si tuviera 71 o 72, pero está fetén, sin problemitas, también entraría. Entonces, claro, esa persona que va a trasplante no tiene que tener ninguna complicación orgánica, no debe de tener un corazón que esté muy deficitario o un pulmón fatal, o no puede tener una insuficiencia renal. Debe de estar relativamente aceptable para que no le contraindique un tratamiento de esto, porque ese tratamiento no es sencillo.
Aquí no pretendo que leáis esto porque además es imposible, pero es una de las únicas, digamos, bolas de cristal que tenemos en la consulta cuando viene el donante y el paciente y tenemos que elegir, tenemos que ver si ese paciente puede recibir un trasplante. Aquí no las veis, pero se enumeran una serie de enfermedades y de problemas que van dando una serie de puntos. Y no es como en los exámenes, a más puntos uno aprueba. No, aquí es uno aprueba cuando saque el 0. Aquí no hay que tener nada de lo que sale aquí. Si sale algo, entonces cada vez que vamos sumando, ¿qué nos dice esto? Pues que esta persona va a tener más complicaciones en el trasplante. Y esto está, aunque sea una cosa tan sencilla como una tablita, esto está refrendado en muchos hospitales del mundo, en casi todos. Hay una cosa aquí que quiero recalcar, que no sé si es la cuarta o la quinta por ahí, es la depresión. Cuenta. Quien es depresivo gana un punto. O sea, que el que es optimista, mejor, porque lleva el 0 ya. Eso lo quiero insistir mucho porque, aunque no está escrito en ningún sitio y no se dice en los congresos, ni se habla a nivel científico, pero el paciente que viene con el ánimo bien arriba, pensando y creyendo, pero creyendo de verdad, no de boquilla, creyendo de verdad que se va a curar, no sé si se cura, probablemente sí, pero si tiene complicaciones las tiene menores o las lleva de otra manera. Y eso hemos visto. Quién es depresivo, quién es negativo, quién está pensando, va todo lo contrario. O sea, imaginaos que sale en este score, en esta tabla de riesgo, y esta tabla no me la he inventado yo, esta la han inventado un grupo americano hace ya en el año 2005. O sea que entonces, gracias a esto, podemos trasplantar hoy a abuelitos. Es que adaptamos, si le sale al abuelito 3 puntos, pues vamos bajando esta o la otra quimioterapia y hacemos un tratamiento de trasplante, digamos, adaptado a la edad y a los riesgos de la persona. ¿Qué enfermedades se trasplantan? La mayoría, si veis aquí, no se ve muy bien por la luz, pero el color verde implica leucemias. Pues ya veis que casi de esa tarta, casi la mayoría son leucemias o similares. Lo demás son linfomas, mielomas, otra serie de enfermedades y palabrejas más raras, pero a lo mejor conocéis a alguien. Y mucha patología se puede trasplantar, incluso tumores sólidos. ¿Quién puede ser donante? Entonces, primero vamos a los compatibles, el 100% de compatibilidad. Lo primero, un hermano. Quien tiene suerte y tiene muchos, bueno, más fácil es que el que tenga menos hermanos, lógicamente, aunque no quiere decir nada. Con esto la pena es que solamente el 25% de los hermanos, teóricamente, puede ser compatible al 100%. Y eso es por herencia, por leyes mendelianas, no tiene nada que ver con que seamos españoles, ni extranjeros, ni nada. En la familia hay un 4% de probabilidades, una cuarta parte de hermanos posiblemente compatibles. Hemos visto casos de gente con 13 hermanos sin hermanos compatibles. Y gente con un solo, gente me refiero a pacientes, gente con un solo hermano y ese era compatible. Pero es así. También puede ser una persona extraña, bueno, de otro país o de nuestro mismo país, que tenga entre 15 y 55 años y que no esté relacionado familiarmente con la persona, pero que sea al 100% compatible. ¿Y qué probabilidades hay de encontrar esto? Hoy en día, entre un 60 y un 90%, y más me inclino al 90% de probabilidad de encontrarlo. ¿Quién lo encuentra? Nosotros solicitamos, mandamos ese código, ¿os acordáis del código de barra de las proteínas que tiene el paciente? Lo mandamos a la Fundación Carreras, que a través de REDMO, que es la red de donantes de médula ósea de España, ven si en España hay un donante, que no lo hay, contactan con todos los registros a nivel internacional. Contactan con Estados Unidos, toda Europa, Australia, Canadá y América del Sur, vamos, todo el mundo. Y rápidamente te dicen sí, la probabilidad de encontrar algún donante en el tiempo, y sabemos que el tiempo de demora en encontrarlo es relativamente bajo, cada vez menor. También podemos buscar un donante que no sea compatible, porque hemos dicho antes que se puede hacer de los dos. Entonces, ¿quién puede ser no compatible? Pues aquí tenemos ya en la familia tenemos muchas más ventajas. ¿Por qué? Pues porque tenemos un 95% de probabilidades de encontrar familiares que sean un 50%. No compatibles me refiero a que compartan la mitad de esa carga de proteínas o carga genética. Tiene que ser la mitad. Si es menos de la mitad no vale. Pero probablemente
casi todo paciente tiene un 95 o más del 95% de probabilidades de encontrar un donante haploidéntico. Y aquí, ¿quiénes son haploidénticos fijos? Que es el 50%. Los padres para los hijos para los padres pueden donar y también los hermanos que compartan el 50%. Con lo cual, cuando me refería antes a que un paciente no encuentra donante y empiezan a buscar por todas partes y empiezan a pedir donantes, supuestamente ya han pedido, RedMod le dice que no hay o que no hay en ese momento, ese niño tiene padres, casi seguro, salvo que sea adoptado. Si es adoptado, evidentemente no, pero si tiene padres biológicos, pues no hay problema. Y también se hace últimamente con más frecuencia trasplante de donantes no relacionados, donantes extranjeros, que no tengan la total compatibilidad, pero aquí todavía no se hace el del 50, eso es mucho riesgo. Se hace el que tiene a lo mejor una diferencia o dos diferencias de 12. De 12 contamos 12 proteínas y de esas pues a lo mejor tiene una o dos diferentes. Y con estas dos modalidades de trasplante conseguimos encontrar en más de un 90 o 95% un donante, con lo cual el trasplante se puede hacer casi siempre. Y esto es lo que se llama, bueno, no lo he dicho tampoco, pero la sangre controlúmbrica lógicamente también, y esa es muy rápida de conseguir. Estos son tipos de trasplante de donante alternativo, que están últimamente más de moda. Más de moda porque pues son los últimos, los que han salido y los que logran ocupar ese vacío que había antes, porque antes, entre la familia y el donante extranjero idéntico, pues se conseguían trasplantar un 80% de pacientes, pero no el total. Entonces, ese 20% que falta lo conseguimos con otro tipo de donante. ¿Y cómo va? Pues aquí tenemos una muestra y es posible, va bien, va bastante bien y es equiparable. Por ahora es muy aventurado decir porque lleva poco tiempo, pero los resultados son muy prometedores. Y en nuestra maravillosa España tenemos que a 15 de septiembre de este año se han conseguido, con el programa de la Organización Nacional de Trasplantes, se ha conseguido sensibilizar a la población para que sean donantes. Cuando uno es donante, no es que tenga que donar al momento de hacerse donante, lo único que es que le sacan va al centro regional de su comunidad o de su provincia, le sacan una muestra de sangre y queda registrado en el archivo, en la base de datos, para que cuando haya un paciente, si es igual, te llaman y te repiten y te proponen la donación. Pero hacerse donante no quiere decir donar en el mismo momento. Entonces, se han conseguido 190.000 donantes, que se pretenden conseguir 200.000 al final del 2016, con lo cual es muy fácil que lo van a conseguir antes, ¿no? Mucho antes. Y con esto, más del 90%, con este número de donantes, tanto en España como en el mundo, que también ha aumentado, con este número de donantes conseguidos, se consigue trasplantar a un 90% de la población caucásica, me refiero. Ahora tenemos el problema, bueno, no es problema porque siempre se puede solucionar de otra manera, pero los inmigrantes. Y ese es digamos, el porcentaje que queda ahí que no encuentran donante. ¿Por qué? Pues porque no hay registros de donantes en Marruecos o no hay registros de donantes en Rumanía. Hay muy pocos o hay casi ninguno. Y entonces, si encima vienen solos y no tienen familia, eso es el problema de conseguir un donante. ¿Por qué? Porque no hay donantes compatibles, esto va con la raza. Las proteínas, todo eso va de esa manera. Y aquí en esta gráfica veis que nosotros estamos en el número 7, el séptimo en cuanto a número de donantes en el mundo. El primer país es Alemania, ¿cómo no? Y el segundo, Estados Unidos, nosotros en el séptimo. Y de los que nosotros recibimos donantes en España, nuestros pacientes, si no tienen donante en la familia, ¿de quién se trasplanta? La mayoría de las veces el donante que aparece es alemán, es la rayita que veis abajo. La mayoría de donantes alemanes. En segundo lugar, Estados Unidos, y ya España va aumentando un poquito. ¿Qué tiene de ventaja tener más donantes en España? Bueno, para empezar, que es más barato, porque no hay que ir al otro lado, no te gastas lo mismo en un avión, y para seguir, que es más rápido y, bueno, en principio igual de válido que los demás. Otra cosa que digo que no he dicho antes, el donante, cuando es llamado a donar, tiene la preferencia de elegir qué quiere donar. Puede decir, yo voy a donar médula o voy a donar sangre. Quiero meterme en quirófano con una anestesia general o no, o me quiero poner las inyecciones y dono sangre. Entonces, eso, la última decisión la tiene el donante, aunque el centro que trasplanta, en este caso, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos que trasplantar a Santi, que la tuvimos que trasplantar de un cordón, mejor dicho, de 2 cordones, porque no tenía donantes en la familia y no había donantes extranjeros compatibles, bueno, pues vamos rápido, vamos a un cordón, la trasplantamos. ¿Qué ocurre?
que si hubiera sido un donante, por ejemplo, adulto, y dice, como yo digo, un donante de 2 patas, que diga, tengo que donar, y nosotros le hubiéramos pedido médula, si dice dono sangre, bueno, pues nos tenemos que aguantar y recibimos la sangre, ¿no? Lo que diga él, en principio. Y si se quiere conocer, y ella si quisiera conocerse con él, o sea, tratarse con él, solamente se puede tratar por carta y sin datos, sin datos. Y al cabo de los 2 años sí que pueden quedar para tomar un café o lo que quieran, pero antes de los 2 años solamente carta. ¿Cómo lo hacemos? Después de tanta variedad, ¿no? De tanta, ¿qué escogemos? Pues lo primero buscamos en la familia, yo creo que ha quedado claro. El segundo paso es buscar un donante extranjero, ya sea extraño a la familia, ya sea nacional o internacional. Y luego, en último caso, esto se hace muy rápido, esto no es vamos a esperar meses y meses, ya sabéis que es muy rápido, la leucemia requiere un trasplante urgente, vamos a sangre de cordón o vamos a un donante de 2 patas que tenga alguna diferencia, que no sea idéntico, o vamos a un donante en la familia que sea haploidéntico, o sea, el 50%. La ventaja de este tipo de trasplantes de aquí abajo, con respecto a, que son, digamos, esto es como, yo lo comparo a veces como los partidos políticos nuevos, ¿no? Dice, son Ciudadanos, el Podemos y el otro, ¿no? Aquí abajo, y el clásico, el primero y el segundo, PP-PSOE. Algo así parecido. La ventaja que tienen estos 3 últimos es que son muy rápidos. La facilidad en echar mano de un donante en la familia que comparta solamente la mitad es una ventaja tremenda. Con Santi lo tuvimos. Santi tuvo un trasplante de cordón que no agarró, es uno de los problemas del trasplante, no agarró, y bueno, pues su hermana fue la que rápidamente la teníamos allí y no teníamos que estar buscando un donante extranjero. Eso es la ventaja que tiene ese tipo de trasplante. ¿Cómo se hace? Esto lo comento muy rápido. El paciente está ingresado a una habitación estéril, no es una burbuja, como dicen, y aquello que parece que nadie puede entrar, nadie puede salir, es una habitación que tiene un sistema de flujo de aire que va estéril y que, bueno, todo el mundo tiene que entrar con una serie, con un lavado de manos, una mascarilla y una serie de normas, pero es una habitación como cualquiera otra del hospital, solamente que con algunos detalles. Y recibe quimioterapia durante un tiempo, habitualmente una media de 5 días. Cuando termina la quimioterapia, en el día 0 que nosotros decimos, infundimos la médula, o bien la sangre, aquí, o una cosa u otra, o el cordón umbilical. ¿Y cómo se infunde? No se raja, ni necesita anestesia. El receptor no se mueve de su habitación. También hoy en día preguntan los pacientes, ¿y a mí dónde me llevan para hacerme el trasplante? Digo, no, a usted se queda en la camita, la más de cómodo, o en el sillón o como quiera. Se hace como una transfusión, porque realmente el producto es líquido. La médula es líquida, la sangre es líquida, la sangre del cordón umbilical es líquido y se transfunde como una bolsa. Y es curioso el comentario, cuando reciben el trasplante de sangre, la sangre que sacamos del donante con la máquina es tan poca comparada con la médula, es a lo mejor una bolsita así, con 200 centímetros cúbicos. Y los pacientes a veces lo miran y dicen, ¿y esto? ¿Esto es el trasplante? Se quedan como, no sé, achantados, ¿no? Esto es un timo. ¿O es menos efectivo porque es menos cantidad? No. Nada de eso, ¿no? Pero es que, lógico, todo eso es lógico. Y estas son las etapas. Se hace un ingreso, un acondicionamiento, que es la quimioterapia que he comentado, la infusión de células, y después, ¿qué ocurre? Pues que por efecto de la quimioterapia, todas las células de la sangre se le vienen a cero. Y entonces dice, bueno, si es que me han puesto a mí una médula o una sangre, ¿cómo es que estoy a cero? Es que esa médula y esa sangre, desde que se pone a través de un catéter como una transfusión, necesita unos días, habitualmente 2 semanas, para que vayan una a otra detrás de la otra buscando el nidito que está en la médula. Y cuando llegan a la médula, trabajan y funcionan. Que eso ocurre aproximadamente a las 2 semanas. Y se le puede dar el alta al paciente en el momento en que nosotros vemos que está estable, que tiene un injerto, que ha aprendido y que, bueno, a lo mejor necesita alguna transfusión, pero puede hacerse ambulatoria, o no necesita ninguna y se puede ir y está bien, no tiene fiebre, puede comer, se encuentra razonablemente bien y se da el alta. Entonces podríamos decir, ya se ha terminado el trasplante, ¿qué es lo que cree la gente? Me voy a hacer el trasplante, me hago el trasplante y me voy. Pues no, resulta que desgraciadamente el trasplante empieza aquí. No digo yo que lo anterior que he contado hasta ahora no fuera trasplante, lo del anterior hasta ahora es mucho trabajo y mucho sufrimiento a veces por los pacientes, porque la quimioterapia, pues a lo mejor algunos no la toleran bien. Pero el trasplante y las complicaciones del trasplante empiezan cuando se va de alta. ¿Por qué?
porque esas células de otra persona, aunque sea compatible al 100%, aunque sea el mejor donante del mundo, siempre decimos un varón joven que sea cero negativo y que, bueno, fantástico ese, aunque sea el mejor donante del mundo teóricamente, puede ocurrir que no tenga a nivel inmunológico, a nivel interno, el mismo, digamos, agrado por el cuerpo en el que está. Entonces puede producir una serie de complicaciones y, bueno, y una serie de cosas que nos hacen, bueno, pues el trasplante empieza, el trabajo, digamos, ambulatorio, cuando uno se ha ido y está en su casa. Y todo esto que veis aquí son todas las cosas que pueden influir en el trasplante, desde cómo está la enfermedad, que es muy importante, tiene uno que ir limpito al trasplante, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, cómo es el donante, cómo es el injerto, y cómo se comportan, y las complicaciones y cómo las tratamos. Y aquí tengo que decir una cosa. Llevamos mucho tiempo trasplantando en el Hospital Carlos Haya de Málaga, desde el año 89 que se hizo el primer trasplante, y nosotros que llevamos bastante tiempo allí, en concreto ya casi, bueno, 25 años, no es lo mismo el trasplante hace 15, que hace 10, que hace 5, que hace 2. En el sentido bueno, en el sentido de que las complicaciones se tratan de otra manera y la posibilidad de salir, incluso gente con enfermedad activa al trasplante, son mayores ahora que hace 5 años solamente. Entonces, esas dos complicaciones son las más importantes, no me voy a meter mucho en ellas. Y una cosa también que quiero decir es que si veis a los pacientes trasplantados con la mascarilla, y dices, bueno, y este hombre va siempre con mascarilla o tal, es porque el riesgo infeccioso es alto, porque trasplantamos el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, no solamente la médula. En la médula va también parte del sistema inmunológico, el que nos defiende de las infecciones, y son bebés. Los pacientes trasplantados son bebés. De hecho, a partir de los 6 meses se tienen que vacunar como cualquier bebé, como cualquier niño. Entonces, por eso es el tema de la mascarilla, por eso es el tema de los cuidados especiales. Aquí veis todas las complicaciones del trasplante. Las más importantes son las infecciones y la enfermedad injerto contra huésped. Las infecciones ya os explicáis por qué. Y la enfermedad injerto contra receptor o contra huésped, la gente la conoce habitualmente como rechazo, que no está el rechazo. Es lo contrario, es decir, tenemos a un donante muy potente que ha terminado de limpiar la leucemia de la médula del receptor y resulta que el donante sigue trabajando y dice, bueno, pues he llegado aquí a esta nueva casa, digamos, el cuerpo nuevo que tiene, y dice, no reconozco a esta piel, lo ataca, no reconozco a este intestino, lo ataca, o no reconozco a este hígado, lo ataca, o alguno de ellos, o cualquier otra cosa, y puede producir diarrea, puede producir rojez, puede producir alteraciones del nivel hepático. Esta enfermedad, hoy en día, antiguamente había un solo fármaco para tratarlo, o 2, y ahora mismo tenemos más de 20, con lo cual también hemos progresado en eso. Y aquí solamente poneros digamos, la estadística o la gráfica de trasplante desde el año 89 que empezamos en el hospital hasta el 2013 está contabilizado ahí. ¿Veis el aumento? Yo recuerdo hace tiempo un compañero nuestro que cuando yo estaba empezando en el hospital, y yo llevaba, no sé, 2 años, me dijo, el trasplante de médula acabará. Esto es un retraso, me decía. Y bueno, yo claro, me lo creí, pues yo acababa de llegar. Y ahora, bueno, pues no acabará, al contrario. ¿Veis el aumento? Pues cada año tenemos, en los últimos 5 años, un incremento de un 20%. Y se nos ha quedado chica la unidad. Estamos pidiendo para que nos la amplíen, pero me parece a mí que no es buen momento ahora para pedir. Y bueno, la leucemia es, como sabéis, una enfermedad muy mala, pero se puede vencer, con ayuda de todos, desde el paciente, la familia, los donantes, el hospital, los apoyos, los otros compañeros del hospital que se tienen que concienciar también. Así que enhorabuena porque yo creo que lo conseguimos. Muchas gracias a todos. Tú eres mi fortaleza y mi vida y tú eres mi esperanza día a día y tú quien me da aliento y alegría, me llenas de tu paz. Tú eres la luz que guía mi camino. Gracias a todos los que se encontráis aquí presentes y como no, a la Asociación UNCI por la Vida por transmitir, organizar esta conferencia y a las doctoras
Ortiz y a la doctora Pascual por despejar tantas dudas y por transmitirnos toda la esperanza y toda la alegría. Parte de esa esperanza y alegría nos la transmiten día a día la Asociación UNCI por la Vida. Nosotros como alaurinos estamos bastante orgullosos de que esta asociación haya nacido aquí en Alaurín y su forma, su filosofía, su fortaleza pues se vaya extendiendo. Y cómo no, a las doctoras que su trabajo, su bagaje se nota en sus palabras, se nota en su sensibilidad y se nota en la forma de transmitirnos el mensaje que nos ha transmitido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde y muchísimas gracias a vosotras que lucháis día a día por mejorar la vida de todos los pacientes y cómo no, a los pacientes que día a día nos muestran cómo tenemos que luchar y decir un sí por la vida. Muchas gracias. Un detalle de la asociación para que os acordéis de nosotros cuando estéis en el hospital. Yo ya me he quedado casi sin palabras, pero no quisiera porque quiero dar las gracias a la doctora y decir que esto es un camino duro y difícil, pero que se puede salir. Yo lo he pasado, todas las vivencias que ya han contado, gracias a mi hermana que fue mi donante y gracias a mi doctora, María Jesús y Macarena. Y también quiero resaltar mucho también, que es como ellos dicen, que es la familia, entonces les quiero dar las gracias a mis hijos, a mi marido y a mi hermana por cuidarme. Y gracias a Dios por haber vuelto a nacer, por todas estas cosas, y gracias a vosotros por haber venido.